Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Recuerden que en este canal, para que ustedes no pasen el trabajo, yo me dedico todo el día a buscar noticias, analizarlas y decidir si tienen la importancia para que ustedes se mantengan informados de lo que pasa en el mundo que puede afectar nuestra forma de vida. Comencemos. Primero vamos a aportar más material que ustedes deben saber que se añade al tema de ayer sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. El medio de noticias TASS informó que se le dio un premio de $195,000 a 12 rusos por haber destruido un avión de combate F-16 manufacturado por Estados Unidos en el campo de batalla de Ucrania. Este premio se dio por una compañía privada de Rusia que aparentemente fabrica un material que se utiliza en la industria petrolera para el fracking. El artículo no menciona dónde, ni cuándo, ni qué armamento utilizaron estos rusos para destruir este avión F-16. Recordemos que Ucrania tiene un número bien limitado de aviones y pilotos para estos aviones F-16 y cualquier pérdida es un notable éxito para los rusos. El señor Sergei Lavrov hizo una crítica contra el Occidente por sus intentos, que él clasifica como descarados, de militarizar el Ártico para instalar infraestructura de la OTAN, e indicó que estas acciones por parte del Occidente van a tener una reacción o una respuesta adecuada, y exhortó a los países euroasiáticos que se expresen condenando esta militarización del Círculo Ártico. Primero tenemos que entender que Rusia tiene un programa activo para explotar el petróleo en el Círculo Ártico. Y para apoyar esa explotación petrolera, desde hace unos años atrás ha estado expandiendo y localizando más bases militares en la costa norte de Siberia, que incluye los archipiélagos que están dentro del Círculo Ártico. Se indica que Rusia tiene más de 50 bases y estaciones militares en esa zona del globo, que Estados Unidos tiene por lo menos 6 bases y estaciones militares en el norte de Alaska y por lo menos una en el norte de Groenlandia, y que contempla construir más bases en un futuro cercano. Canadá tiene como 18 bases y estaciones militares en su costa norte. Y además, Noruega está construyendo estaciones para monitorear la flota rusa en su costa norte. Pero recordemos que fue Rusia la que empezó la militarización del Círculo Ártico. En lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, el gobierno ruso le informa a su pueblo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 1.245 soldados en las últimas 72 horas y además indican que han liberado 3 comunidades en Ucrania, en la región de Kharkov y la región de Donetsk. La noticia no menciona ni una sola muerte de soldados rusos. Para el día del viernes 30 de mayo, el señor Dmitry Peskov, portavoz de la oficina del presidente Putin, informó que todavía no hay planes de cuándo se le entregará el famoso memorando al gobierno de Ucrania para establecer las condiciones requeridas para un cese al fuego. También indicó de que ellos no van a discutir a nivel público ni el contenido del memorando ni el contenido de las reuniones que van a tener con Ucrania, que todo será a puerta cerrada y no en público. O sea que aparentemente en la reunión del lunes 2 de junio en Istambul, en la mesa de negociaciones, los rusos le presentarán el documento a los ucranianos y por ende me imagino que dicha reunión será de unos breves minutos porque los ucranianos naturalmente van a necesitar tiempo para evaluar el contenido de este memorando para poder continuar con una negociación, a menos que los rusos digan que el contenido de este memorando son los requerimientos absolutos y que no son negociables. O sea, o los aceptas o continuaremos con esta guerra.
Durante el sábado 31 de mayo se indicó que aparentemente debido a que Rusia no le ha enviado el famoso memorando al grupo de trabajo de Ucrania ni a los negociadores de los Estados Unidos, que Ucrania contempla no enviar a nadie a Estambul el 2 de junio. Hay una noticia publicada por el Moscow Times que dice que drones lanzados por Ucrania impactaron por lo menos 2 edificios de apartamentos en una zona de Moscú sin causar serios daños a la propiedad y que tampoco se reportaron heridos. Donde otra vez se suspendieron los vuelos en los aeropuertos que rodean a Moscú. Según el alcalde de la ciudad de Moscú, las defensas aéreas destruyeron los drones. Así que posiblemente lo que estamos viendo en la imagen en la pantalla es el impacto de los escombros de estos drones contra los edificios. Recordemos que aparentemente los drones de Ucrania tienen una carga explosiva menos destructiva que los drones Shahed, diseñados por Irán, utilizados por las Fuerzas Armadas de Rusia contra Ucrania. Hay que hacer la nota, y ustedes tienen que estar conscientes de que hasta el presente nunca hemos visto visuales de edificios residenciales pulverizados dentro de Rusia. Como ustedes saben, en el último video yo les indiqué a ustedes que Sergei Lavrov ya calificó al país de Alemania como enemigo y participante directo y activo en el escenario bélico de Ucrania. Y se publicó en el medio de noticias TASS un artículo que indica de que el primer ministro de Alemania no descarta la entrega de misiles Taurus al ejército de Ucrania, pero que se requiere un largo periodo de entrenamiento para poder utilizar este armamento y que dicho entrenamiento puede durar de 6 a 12 meses. Así que el alegato que presentaron los rusos durante esta semana indicando de que ellos esperan ataques utilizando estos misiles comenzando en el mes de julio aparenta ser falso, a menos que los rusos conozcan que ya hay soldados ucranianos en entrenamiento. Una noticia indica que Ucrania vuelve y acusa a China de estar participando directamente en la guerra contra Ucrania. La acusación es que China es suplidor de la industria militar rusa y que envía a estas industrias herramientas, maquinarias, químicos que incluyen materiales para fabricar explosivos, componentes de defensa, tecnología militar, motores para impulsar drones, como el que usa el famoso dron Shahed, diseñado por Irán, y polvo propulsor, o el nuevo tipo de pólvora que se utiliza en la manufactura de municiones. El presidente de Ucrania emite estas acusaciones aparentemente con el propósito de que se implementen inmediatamente sanciones contra Rusia y posiblemente sanciones contra China. En lo que tiene que ver con el escenario bélico de Israel, hay noticias conflictivas que se han publicado durante la mañana del día 30 de mayo. Y me refiero a noticias con titulares que indican que Israel aceptó el plan de cese al fuego de los Estados Unidos, o que dicen que Israel y Hamas aceptaron el plan de cese al fuego de los Estados Unidos, o que dicen que Estados Unidos está empujando para que se realice un alto al fuego, mientras que el medio de noticias Times of Israel dice que en principio el primer ministro de Israel apoya el plan de los Estados Unidos y que tal vez Hamas puede estar de acuerdo también con este plan de cese al fuego, pero que hay reservaciones. Otro titular del medio de noticias Times of Israel indica que los oficiales de Israel y los oficiales de Hamas niegan que se ha llegado a un acuerdo de un alto al fuego y de la liberación de los rehenes. Cuando tenemos tantos titulares que se contradicen, entonces no podemos creerle a nadie.
Una noticia que es más consistente en diferentes medios noticiosos es que cientos de palestinos irrumpieron en las facilidades de almacenamiento de alimentos para los habitantes de la Franja de Gaza de forma descontrolada, llevándose fardos de alimento, donde en este caos frenético que se desató, se informa que por lo menos 2 palestinos murieron en este incidente por disparos y otros 2 por otras causas. Hamas negó que ellos hayan disparado contra los presentes. El almacén estaba siendo utilizado por las Naciones Unidas para acumular los alimentos que serían distribuidos por toda la Franja de Gaza. Tengo que mencionarles que esta no es la primera vez que palestinos desesperados entran a saquear un depósito de alimentos de las Naciones Unidas. Durante esta semana el primer ministro de Israel anunció que uno de los líderes de Hamas, llamado Mohamed Sinwar, había sido eliminado. Este es el hermano del famoso Yahya Sinwar, quien fue el líder máximo de Hamas dentro de la Franja de Gaza, donde recordemos que fue eliminado en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Mohamed perdió la vida en un masivo ataque de Israel en los patios del Hospital Europeo en la ciudad de Khan Yunis, junto con otras 28 personas. El grupo Hamas todavía no ha confirmado si realmente Mohamed Sinwar ha fallecido. La noticia no indica si las otras personas que fallecieron estaban recibiendo o esperando recibir ayuda médica del personal del hospital. Mientras tanto, en Cisjordania se incrementa el desplazamiento de palestinos de sus hogares y de sus fincas para que sean ocupadas por los colonos. El gobierno de Israel anunció una gran expansión de poblados israelíes dentro de Cisjordania, ya que el gobierno de Israel autorizó la construcción de 22 nuevos poblados israelíes. Recordemos que todos estos asentamientos de colonos israelíes son ilegales, porque le están robando las tierras a los palestinos. El ministro de la Defensa de Israel, el señor Katz, le brinda apoyo a estos colonos para apropiarse de las tierras palestinas, donde dice que estos operativos para desalojar a los palestinos impide que los palestinos logren su sueño de establecer un Estado palestino. Hay un titular que presenta una acusación contra Israel que dice que mientras la crisis de alimento se hace más severa, tropas de Israel disparan contra los hambrientos palestinos en un punto de distribución de ayuda alimentaria que está localizado en la ciudad de Rafah. Estos disparos contra la población palestina, según este artículo, se realizaron, como dije anteriormente, en la ciudad de Rafah, donde fallecieron 3 personas y 46 resultaron heridas. En este caos que se formó buscando alimentos, mientras soldados de Israel estaban alegadamente disparando contra los palestinos. Este lugar de distribución de alimentos fue establecido por la Fundación Humanitaria de Gaza, establecida por el gobierno de Israel, con la cooperación de los Estados Unidos. Recordemos que esta fundación tiene como meta establecer un punto de distribución de alimentos en el sur de Gaza, para obligar a los palestinos que se relocalicen a la ciudad sureña de Rafah, dejando sin población el centro y el norte de la Franja de Gaza. O sea, es para propulsar un éxodo por hambre de la población de palestinos hacia la frontera con Egipto. En el Reino Unido, cientos de abogados le hacen un llamado al gobierno británico para que imponga sanciones contra Israel debido a sus actividades inhumanas en la Franja de Gaza. Estas sanciones incluyen imponer una prohibición de comercio total y turismo contra Israel, incluyendo a los ministros de su gobierno. Estos abogados en su petición acusan a Israel de estar cometiendo genocidio en la Franja de Gaza y de utilizar la comida como instrumento de guerra. Quiero añadir a lo anterior
que ya hay políticos en el Congreso de los Estados Unidos que son republicanos que han contemplado la idea de paralizar la venta de armamento para Israel. También se indica que una delegación de doctores de diferentes países se le negó la entrada a la Franja de Gaza para atender a la población de niños. Y se indicó que los niños en la Franja de Gaza están completamente desprotegidos. Me recuerdo que hace unos días atrás volví a escuchar unas palabras de un ciudadano aparentemente de Israel, que las he escuchado en varias ocasiones durante el siglo XXI. Esas palabras indican que los niños palestinos se consideran como un enemigo y una amenaza contra Israel y deben ser eliminados. También salió a la luz pública la muerte de otro periodista en la Franja de Gaza, que murió junto con otros 55 palestinos que perdieron la vida en diferentes localizaciones de la Franja de Gaza, al finalizar la última semana del mes de mayo. El joven periodista de apellido Rahab falleció cuando un misil impactó el vehículo donde viajaba con otros 4 civiles en una carretera de la ciudad de Gaza. Rahab sería por lo menos el periodista número 221 que pierde la vida en la Franja de Gaza desde octubre del año 2023. Como les indiqué a ustedes en el programa en vivo de Andrew Álvarez a través de Facebook, el dictador de Corea del Norte, con respecto a lo que tiene que ver con el domo dorado del presidente Donald Trump, acusó al presidente de los Estados Unidos de ser una persona arrogante y que este proyecto es prácticamente una declaración de guerra, que es una agresión directa contra Corea del Norte y que es el comienzo de una guerra nuclear espacial. Como he dicho anteriormente, el nuevo Donald Trump no le pone ninguna atención a las amenazas de Corea del Norte. También se publicó durante esta semana que se estima que desde septiembre del año 2023, Corea del Norte ha enviado más de 20,000 contenedores con armamento para ser utilizado contra Ucrania. En estos contenedores alegadamente hay misiles, municiones de artillería, piezas de artillería o cañones, lanzaderas de cohetes y municiones. Una noticia que leí durante la semana, proveniente de los medios noticiosos rusos, indicaba que los soldados de Corea del Norte estaban batallando con la misma intensidad, como si estuviesen protegiendo su madre patria de Corea del Norte, y que se reportan unos 1,000 soldados de Corea del Norte fallecidos hasta el presente. En la cumbre de seguridad que se realizó en Singapur, donde estuvo presente el presidente Macron y estuvo ausente el representante de China, se dijo de los labios de Macron que si Rusia no retira el ejército de Corea del Norte del conflicto bélico en Ucrania, que Francia impulsará la formación de una OTAN en la zona Asia-Pacífico. A esta noticia tenemos que añadir que aunque el secretario de la Defensa de los Estados Unidos no emitió dicha amenaza, ni habló de una OTAN en la zona Asia-Pacífico, sí hizo una petición solicitándole de forma urgente que todos los países en esa zona del mundo que se preparen para un conflicto con China y el esperado conflicto de Taiwán. El secretario dijo que China era una amenaza inminente contra Taiwán y que todos deben aumentar sus gastos de defensa. Indicó que Estados Unidos no quiere dominar ni estrangular a China, pero que no permitirá que China intimide a sus aliados. Esta cumbre en Singapur tuvo el nombre de el diálogo Shangri-La. Para mí este nombre es contradictorio y hasta hipócrita, porque Shangri-La es un lugar utópico de un paraíso escondido en algún lugar del Himalaya, cuyo nombre es sinónimo de la belleza, tranquilidad y de una vida perfecta asociada a una sociedad que vive en paz y tienen una vida eterna.
En la zona del planeta donde está Singapur, al norte está la isla de Guam, que contiene una base aérea con una gran capacidad de aviones que transportan bombas nucleares. Se informa que los sistemas de defensa que se estaban modernizando para destruir misiles lanzados desde China están en estos momentos en suspenso. O sea, se paralizaron los trabajos para mejorar y para expandir el domo de hierro de radares y misiles que protege esta importante base de los Estados Unidos en el Pacífico. Yo supongo que una de las razones fue porque como este es un proyecto que comenzó bajo la administración del presidente Biden, había que paralizarlo, aunque pusiera en riesgo esta instalación militar. Ahora hay que esperar que el nuevo flamante secretario de la Defensa decida qué rumbo tomará los proyectos para proteger la isla de Guam. Además, recordemos que todo esto se ha complicado desde que el presidente Donald Trump puso al Space Force o a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos a cargo del proyecto Domo Dorado, que significa que también deben estar a cargo de los sistemas de defensa antimisiles balísticos de la isla de Guam. El grupo armado Houthi de Yemen durante esta semana volvió a alegar que fueron exitosos lanzando un misil balístico contra Israel, el cual fue interceptado por las defensas de Israel. Como reacción, Israel lanzó un ataque contra el aeropuerto de la capital de Yemen, donde alegan que destruyeron el último avión. Así que creo que podemos decir que el tránsito aéreo a la capital de Yemen está completamente suspendido indefinidamente. Y la reacción del grupo armado Houthi es que atacarán aviones civiles de Israel. Anteriormente habían amenazado de atacar todos los barcos mercantes rumbo al puerto de Haifa para paralizar dicho puerto comercial de Israel. Se informa que desde el 18 de marzo, cuando Israel comenzó su nueva operación militar en la Franja de Gaza, el grupo Houthi ha lanzado 42 misiles balísticos donde el 4 de mayo uno de ellos pudo impactar dentro del perímetro del aeropuerto comercial Yurion en Israel, que causó la suspensión de vuelos comerciales a dicho aeropuerto. Se desconoce si los Houthi tienen el armamento necesario para hacer cumplir su última amenaza contra aviones civiles de Israel. Lo que sí conocemos es que han derribado por lo menos 7 drones de reconocimiento tipo Reaper de los Estados Unidos sobre los cielos de Yemen. Se desconoce si Irán enviará misiles para que los Houthi puedan cumplir su amenaza de atacar aviones civiles de Israel. Se desconoce cómo van a separar lo que es un avión civil de Israel de un avión civil de otra nación. Y por ende, esta amenaza es de extrema gravedad, porque si los Houthi comienzan cualquier operación militar para tratar de derribar aviones que van rumbo a Israel, o sobre Israel, o saliendo de Israel, habrá una escalada, en mi opinión, internacional contra el grupo armado de los Houthi. O sea, que diferentes países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido, llevarán a cabo operaciones militares contra este grupo armado, que hoy se cataloga como un grupo terrorista. Y naturalmente Israel culpará a Irán por todo lo que haga el grupo armado de los Houthi. Y ya que hablamos de Irán, un perito de las Naciones Unidas indica que Irán está aumentando su producción de uranio enriquecido, cercano a grado militar. Militar se define como uranio con las cualidades necesarias para manufacturar una bomba atómica. Sobre este tema se dice que Israel continúa con sus preparativos para conducir un ataque contra todas las instalaciones nucleares de Irán. Por otro lado, el señor Donald Trump se ha pasado diciendo durante las últimas semanas que las negociaciones con Irán
están cerca de formalizar un nuevo tratado nuclear. El presidente Trump utilizó frases diciendo que él cree que hay una oportunidad para lograr un acuerdo con Irán, porque ellos no quieren volar en 1000 pedazos, refiriéndose a un ataque contra Irán, porque Irán prefiere llegar a un acuerdo que él piensa que está en un futuro cercano. Por otro lado, un oficial de Irán dijo que si Estados Unidos busca una solución diplomática, tiene que dejar de utilizar amenazas y tiene que dejar de implantar sanciones. En otras noticias, los grandes fuegos en los bosques de Canadá han comenzado otra vez, donde se indica para la fecha del 30 de mayo que los bomberos están tratando de controlar 175 incendios forestales en el país de Canadá, de los cuales alegan que 95 están bajo control. Ya se activaron desalojos y operaciones militares para enfrentarse a estos nuevos incendios, pero los peritos indican de que la temporada de fuegos forestales en Canadá del año 2025 puede ser la peor de la historia. Se indica que por lo menos 21,000 personas han tenido que ser relocalizadas y que las provincias de Manitoba y Saskatchewan están en estado de emergencia. De la primera provincia que mencioné, se han tenido que relocalizar 17,000 habitantes y de la segunda unas 4,000. Naturalmente, como pasó en el año 2023, la calidad del aire se afecta grandemente y debido a que estas provincias tienen frontera con los estados de Montana, Dakota del Norte y Minnesota, esta contaminación atmosférica puede afectar estos estados. Mencioné el año 2023 porque según las estadísticas durante el verano de ese año, en la zona de Nueva Escocia, se quemaron 3 millones de acres. También se reporta el inicio de inmensos fuegos que han consumido por lo menos 200 acres en zonas cercanas a Hollywood en el estado de California y que hasta ahora hay más o menos 31,000 personas afectadas, de las cuales 23,000 han sido desalojadas. Alegadamente estos fuegos están controlados. Recuerden que con la nueva administración de Donald Trump está prohibido que cualquier documento acuse al cambio climático o al calentamiento global de estos fenómenos. Se sospecha que hubo mano criminal por lo menos en uno de los incendios de California. Y ya llegamos al final de otro resumen noticioso. Gracias a las personas que me compraron un cafecito a través de los Super Thanks y a través del enlace de PayPal durante esta semana número 22 del año 2025. Hasta mañana. Tengo un mensaje especial para todos ustedes. Desde que comenzó el año 2025, comenzó un fenómeno similar en muchos canales de YouTube que tocan temas sensitivos y controversiales. Se identifican 4 temas en particular que son política internacional y nacional, noticias sobre escenarios bélicos como por ejemplo la Franja de Gaza, más temas como Donald Trump y armas de fuego. Lo que se menciona es que los administradores de YouTube han modificado el algoritmo para reducir sustancialmente la exposición y los ingresos de estos canales. Supongo que para propulsar su salida de YouTube o para demostrarle a la nueva administración de Donald Trump que YouTube no respalda este tipo de contenido. En mi caso en particular, que me concentro más en el tema controversial de los escenarios bélicos actuales y futuros, desde que comenzó esta administración y lo que aparentemente está haciendo YouTube y el señor Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, donde recordemos que YouTube le pertenece a Google y el CEO de Google es de los billonarios que se presentaron
a respaldar a Donald Trump. Los ingresos de este canal se han reducido por un factor de un 50%, o solo $3.50 diarios. Por ende, para poder por lo menos recompensar la pérdida del 50% de los ingresos del canal, como muchos otros canales, necesito su ayuda para batallar contra el algoritmo, donde ustedes pueden recomendar activamente este canal. Los que ven mis videos y no son miembros del canal, les pido que se hagan miembros. Y de ser posible, pueden ser patrocinadores del canal, como miembros de la zona privada, o donar a través de PayPal o de los Super Thanks. Gracias por haberme patrocinado por tantos años.